En este video vamos a revisar el tema de la preferencia revelada. Vamos a dividir el tema en dos partes. En este primer video revisaremos el concepto general y el primer axioma de la preferencia revelada o el axioma débil. ¿Qué nos dice la idea de la preferencia revelada? Bueno, primero hay que acotar lo que se conoce como el principio de la preferencia revelada. ¿Qué quiere decir el principio de la preferencia revelada? Quiere decir que un consumidor va a elegir siempre la mejor cesta de consumo posible. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, si yo tengo, como siempre, un plano cartesiano y grafico una restricción presupuestaria, el hecho de que se elija la mejor cesta posible es que si yo tengo dos cestas, por ejemplo, una cesta A y otra cesta B aquí, siempre se va a elegir o siempre se va a preferir entre las dos la mejor cesta posible, que en este caso sería la B. En este caso, sabemos entonces que la cesta B va a ser estrictamente preferida a la cesta A. O dicho de otra forma, que ante el conjunto de cestas factibles, el consumidor siempre va a elegir la cesta que esté, digamos, más alejada del origen y que se encuentre dentro de las posibilidades de consumo. Si esto es así, aunque no conozcamos ninguna de las funciones de utilidad que hemos revisado, sabemos que B es preferida a A siempre y cuando se cumpla el principio de la preferencia revelada. Y esto lo que nos dice es que si el consumidor elige siempre la mejor cesta posible, B se revela como preferida a A. Esto es el principio de la preferencia revelada. Es decir, que si tanto la cesta A como la cesta B son factibles y el consumidor elige la cesta B, la cesta A se revela como la cesta preferida por sobre todas las demás cestas factibles. Es decir, lo que nos está diciendo además la preferencia revelada es que la cesta que se va a comprar es la cesta B. Por lo tanto, cualquier otro conjunto de cestas que yo ponga, por ejemplo esta cesta C que se encuentra sobre la línea de la recta presupuestaria o en la frontera, u otra que no se encuentre en la frontera pero que sea la cesta D, no van a ser preferidas respecto de la cesta B. Es decir, que si se compra la cesta B, es decir, B se compra, entonces B es estrictamente preferida a A, y B también es estrictamente preferida a C, y B también es estrictamente preferida a D. ¿Para qué nos sirve este concepto? ¿Para qué otras cosas podríamos utilizarlo? Podemos utilizarlo para recordar algunos de los axiomas de las preferencias que ya hemos visto, como el caso de la transitividad. Ahora, supongamos en esta otra lámina que existe una cesta A que se prefiere a otra cesta B y que ambas cestas se encuentran sobre o están en la frontera de una recta presupuestaria. Entonces, si dibujáramos esa recta presupuestaria, por ejemplo, aquí. Entonces, supongamos que hay una cesta A en este punto y hay otra cesta B en este punto. Entonces, si decimos que la cesta A se prefiere a E, en el operador binario decimos que la cesta A es estrictamente preferida a la cesta B. Evidentemente, solo para dejarlo claro, la cesta A está compuesta en este gráfico de dos coordenadas, que sería x1 del punto A y x2 del punto A. Mientras que la cesta B tiene dos puntos, que sería x1b y x2b, es decir, en ambos casos consumen la misma cantidad del bien 1, del bien 2 o de la cesta 1 y de la cesta 2, pero cambian
las cantidades. Entonces, supongamos además que en esta recta presupuestaria los precios son tales, no los conocemos, pero son precio 1, precio 2, y estos precios evidentemente son los que le dan la pendiente a la recta presupuestaria. Tanto A como B están sobre la línea de las mejores cestas posibles, pero supongamos que A es comprada y por lo tanto A se prefiere a B. Eso quiere decir que la cesta A es estrictamente preferida no solo a B, sino que se ha elegido la mejor cesta posible. A continuación, vamos a suponer qué pasa si los precios, por ejemplo, cambian. Supongamos que ahora los precios, en vez de ser P1, P2, son otros. Sean, por ejemplo, P1, P2'. Y que esos precios son, en este caso, menores que precio 1 y precio 2. En este caso vamos a poder consumir, si los precios cambian, la pendiente también se modificaría. Y si yo pongo esa otra recta presupuestaria, supongamos que tiene este comportamiento. Esta línea roja va a ser ahora la nueva restricción presupuestaria con los precios, con estos precios P'1 y P'2. Entonces esta recta presupuestaria tiene asociados este nuevo par de precios que son menores que estos precios y por lo tanto nos podría permitir el consumo más de alguno de los dos bienes, que en este caso va a ser de X2. Y supongamos que la cesta que se observa que el consumidor compra es una cesta C. Esta cesta C va a ser la que se compra. Entonces, ¿qué observamos? Que la cesta C va a ser ahora la que se compre. Pero, ¿qué podríamos decir respecto de la cesta B y la cesta A? En este caso, en la recta presupuestaria roja, donde C es la elección del consumidor, A también es una cesta factible. Por lo tanto, se está cumpliendo el hecho de que el concepto o de que lo que la preferencia revelada nos pide. Esto es que se compre siempre la mejor cesta posible, que sería en este caso C. Por lo tanto, si elige C siendo factible A, podemos hacer un ejercicio de transitividad y decir que dado que C se prefiere estrictamente a A y que A se prefiere estrictamente a B, entonces C es indirectamente preferido a B. Es decir, estaríamos operando el axioma de la transitividad del consumidor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues esto, que si cambian los precios, por ejemplo, y ahora se elige la cesta C sobre la cesta A, es decir, si lo pongo acá abajo, yo estoy diciendo que en los nuevos precios C es estrictamente preferido a A, pero con los anteriores precios yo sabía que A era estrictamente preferido sobre B. Por lo tanto, por el principio de la transitividad, C es estrictamente preferido a B de manera indirecta. Entonces C se está revelando como preferido a la cesta B. Esto es otra de las cosas que nos permite la idea de la preferencia revelada, sin que tengamos que expresar de manera tácita cuál es la forma funcional en cómo se comportan las preferencias. Es decir, aquí hemos concluido alguna serie de cosas sin pasar por la maximización de una función de utilidad, por ejemplo, del estilo de complementarios perfectos, sustitutos perfectos o Cobb-Douglas. Aquí solamente hacemos un análisis a partir de las elecciones a posteriori que los consumidores están llevando a cabo. Sin embargo,
desde el punto de vista de la teoría microeconómica convencional, no es posible decir que esto es el análisis completo. ¿Por qué? Porque, como veremos a continuación, esta primera idea de la preferencia revelada o el principio solo de la preferencia revelada no es suficiente para que podamos trabajar o decir cuáles son las decisiones óptimas del consumidor en el mismo sentido que lo hemos hecho con anterioridad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: es si, de acuerdo a la forma en cómo se ha revisado las elecciones del consumidor, este razonamiento nos lleva a concluir que el consumidor tiene una actitud o una conducta maximizadora, evidentemente de la utilidad, y el hecho de que sea maximizadora o no de la utilidad implica el criterio de racionalidad que persigue la microeconomía convencional. Entonces, ¿cómo concluirlo? Bueno, retomando la idea anterior o un poco las gráficas, supongamos que tenemos nuevamente una restricción presupuestaria aquí. Y supongamos a su vez que existen dos cestas. Existe la cesta A y una cesta B por acá abajo. De acuerdo al principio de la preferencia revelada, y si el consumidor elige la mejor cesta posible, entonces A es preferida a B. Es decir, aquí los precios son que digamos que con precio 1, precio 2, la cesta A es estrictamente preferida a B. Eso es lo que nos estaría diciendo esta gráfica. Pero ¿qué pasa si ahora los precios cambian? Supongamos que tenemos ahora otra restricción presupuestaria verde, esta línea verde, y que ahora los precios son otros, es decir, con P'1, P'2, un poco como hicimos anterior, y solo para que quede claro aquí, sabemos que P1, el par de puntos P1, P2 es distinto del par de puntos P'1, P'2. Aquí no importa, el razonamiento no importa cuál de los dos precios es mayores. Entonces, que es un poco como lo estábamos revisando con anterioridad. Sin embargo, en este nuevo par de puntos, ¿qué encontramos? Bueno, revisemos primero el razonamiento en rojo. El razonamiento en rojo nos dice, por el principio de la preferencia revelada, que A es elegido como B. La cesta A es elegida sobre B, porque A es estrictamente preferido a B. Lo cual tiene sentido porque además se cumple la idea de que el consumidor elige la mejor cesta posible. La mejor cesta posible es aquella que se encuentre en la frontera de posibilidades de consumo o sobre la recta presupuestaria. Entonces se está cumpliendo este razonamiento. Pero con los precios P1', P2', ¿qué pasaría si el consumidor intentara elegir la mejor cesta posible? Si intentara elegir la mejor cesta posible, tendría que elegir o comprar la cesta B, y por lo tanto decir que la cesta B es estrictamente preferida a la cesta A, lo cual, si nos fijamos, lleva a una contradicción. ¿Por qué? Sobre la línea verde, con los precios P1' y P2', la cesta A es factible, pero no es la mejor cesta posible. Sin embargo, con los precios anteriores, lo que nos estaba diciendo es que la cesta A era preferida sobre la cesta B. Entonces, no tendría a los nuevos precios por qué ser elegida la cesta B. Sin embargo, dada los precios P1', P2', la cesta B tendría que ser la mejor cesta posible, y por lo tanto tendría que ser estrictamente preferida sobre A. Es decir, que el principio de la preferencia revelada por sí mismo no nos asegura que vamos a poder encontrar una conducta racional tal como lo espera la microeconomía del libro de texto. Entonces,
¿Cómo podemos ilustrar de manera resumida esa contradicción? Bueno, aquí lo tenemos. Pues en la gráfica, como decimos, se llega a una contradicción. ¿Por qué? Porque con los precios originales P1, P2, aunque la cesta A es factible, perdón, aquí está equivocado. Es decir, aunque aquí debería decir, aunque B es factible, A, disculpen ahí, A es la mejor cesta posible porque está sobre la línea roja o en la frontera de posibilidades de consumo. Entonces, esa es la primera condición. Pero si cambian los precios con P1', P2', B es factible y A también en la línea verde. Pero si llegáramos a elegir A de acuerdo al razonamiento anterior de que B era una cesta preferida a A, el consumidor no estaría llevando una conducta maximizadora, puesto que la cesta A no es la mejor posible con los precios nuevos, sino que es la cesta B. Entonces tenemos que agregar una serie de axiomas un poco en el mismo sentido que se han agregado en los primeros temas de la optimización del consumidor con funciones de utilidad. Entonces, lo que se agrega es el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Qué nos dice el axioma de la preferencia revelada? Nos dice que si nosotros elegimos o se asume que la cesta B es revelada directamente preferida sobre la cesta A, por ejemplo, no podría ocurrir lo inverso, es decir, que la cesta A se revele preferida de manera directa sobre la cesta B. Es decir, que no podrían ocurrir ambos hechos al mismo tiempo. Es decir, que si nosotros partimos de la cesta de la línea roja y luego nos desplazáramos sobre la línea B hacia la línea verde, ¿qué querría decir? Que la elección del consumidor tendría que estar, digamos, por encima. Tendría que estar, por ejemplo, en este otro punto C. Y entonces eso nos va a permitir decir que se cumple el axioma débil de la preferencia revelada. Podemos poner entonces el axioma de la preferencia revelada, que ya hemos dicho. Entonces, si B es directamente revelado como preferido a A, siendo A y B obviamente cestas distintas, no puede ocurrir lo inverso, es decir, que A sea revelado directamente como preferido a B. ¿Eso qué implica? Bueno, nosotros lo que estamos aquí tratando de observar es cómo se revelan las preferencias a través de la elección que el consumidor ha hecho a posteriori. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si un consumidor compra en términos del axioma de la preferencia del axioma débil de la preferencia revelada, que si un consumidor compra una cesta B, siendo A también una cesta factible, entonces si se compra A implica que la cesta B no es factible. ¿Eso qué quiere decir en términos del diagrama que hemos puesto? Que este diagrama no está expresando lo que nos pide el axioma débil de la preferencia revelada. Entonces, este gráfico no es equivalente a este axioma. Por lo tanto, lo que nos dice ese axioma es que esto no cumple con el axioma de la preferencia, el axioma débil de la preferencia revelada y por lo tanto no expresa una conducta maximizadora. ¿Cómo podríamos decirlo? Bueno, simplemente si yo cambio el nombre de las cestas y ahora supongamos que la cesta amarilla es la cesta B y que esta cesta de aquí abajo es la cesta C, se cumpliría con toda claridad el axioma débil de la preferencia revelada. Entonces podemos ponernos aquí en letras azules.
Si nos dice que B se compra B, es decir, yo observo que la elección del consumidor es la cesta B. En esta cesta B, que es la que se está comprando, A también es una cesta factible. Pero, ¿qué pasaría si el consumidor elige la cesta A? Si el consumidor por alguna razón elegiría la cesta A, quiere decir que la cesta B no es factible. O dicho de otra forma, que la única forma en que la cesta A se elija sobre la cesta B es que los precios que predominen en el mercado sean estos y no estos, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está pidiendo el axioma débil de la preferencia revelada. En un siguiente video vamos a ver un ejemplo de esta preferencia, de este axioma débil, y añadiremos el otro axioma de la preferencia revelada, que es el axioma fuerte de la preferencia revelada. Ese axioma se va a agregar un poco en el mismo sentido que tienen los axiomas de las preferencias que se vieron en las primeras partes del curso, en el sentido de asegurar preferencias regulares y demás. Es decir, si tratáramos un poco de llevar esto a lo que hemos visto antes, lo que estamos aquí asegurando es que se cumple el principio de monotonía y de que más es mejor, y lo que nos faltaría asegurar sería, por un lado, que siempre se cumpla la transitividad y que haya también un principio de convexidad de las preferencias, pero eso lo veremos con un ejemplo en un próximo video.